en este llamado de nuestra madre, a mí me han dado el honor de hablar de la oración del corazón. Y para hablar de la oración del corazón, vamos a empezar contemplando desde la palabra de Dios. Acuérdense que siempre hemos dicho que la palabra de Dios no es una letra escrita de un hecho pasado. Esa es una gran mentira del demonio, pensar que es una fábula o una historia o que eso no era así. A mí me da tristeza cuando he escuchado prédicas que dicen que los milagros de que Jesús multiplicaba los panes era una manera de expresar que todos dieron pan y repartieron el pan para todos y que sobró pan cuando la gente comparte. Entonces, o sea, el Señor Jesús veía que la gente tenía hambre y que podían desfallecer. Y Él ora, le clama al Padre y multiplica los panes. Y sobró pan. Que la palabra recalca cuántas cestas recogieron los apóstoles. Como también mostrándonos la Santa Eucaristía y la vida, como el Señor iba a dar la vida a toda la humanidad a través de su cuerpo, de su corazón. Pero cuando dicen que eso no es así, saben, hermanos, nosotros íbamos a las montañas de Ciudad Bolívar. Siempre decíamos, llevamos para 100 personas y nos llegaban, parecían que brotaran de la tierra, niños de todos lados. Y una vez yo dije, pues yo quiero que un niño, así como los hijos de nosotros van y piden perros o hamburguesas y les echan de todo, entonces yo me llevé en esa montaña, casi se desbarata el carro, la Virgen no dejó que se desbaratara, a una montaña muy alta, un carro de hamburguesas, para que los niños hicieran fila y pidieran todas las hamburguesas como la quisiera, que todo lo que pide un hijo, tal cual nuestros hijos. Y nos fuimos con ese carro rezando para que subiera entre todas esas carreteras destartaladas, porque ni eran carreteras sino trochas. Y yo le dije al Señor, mire, yo conseguí para 300 hamburguesas. Ya citamos a 100 niños de la montaña más alta, que eran 120. Pero por si acaso, como siempre llegan más, pues lleve usted 300 hamburguesas y 30 de más, por si acaso llegan 30 más, yo se las pago. Pero si no se me venden esas 30, yo solo le pago las 300. El Señor dijo, bueno, y nos subimos a esa montaña. Cuando empezamos a pasar las boletas, llegamos a 330 y había una fila el doble. Y yo, Dios mío, yo dije, esos niños con esa alegría de esa hamburguesa y nosotros con 330 hamburguesas y las 330 papelitos, se nos acabó la mitad de la fila y había una fila más larga. Y yo decía, pero ¿de dónde brotaron tantos niños? Y me voy toda asustada y me hago detrás del carro de las hamburguesas y me postro hacia orar. Señor, tú multiplicaste los panes, por favor, no me dejes a ningún niño sin hamburguesa, yo te lo pido. No, y por favor, así como multiplicaste los panes, te pido que multipliques las hamburguesas. Y testigo tengo, incluso a Lisa que estuvo allá con nosotros. Alcanzaron como para 600 y pico de niños las hamburguesas. Sobraron hamburguesas para darle a los papás que estaban ahí mirando. Incluso comimos hamburguesas nosotros y nos supo deliciosísimas esas hamburguesas. Hemos visto, yo, Gloria Polo, siendo tan pecadora, he visto multiplicar no solo las hamburguesas, así muchos milagros nos hizo nuestro Señor cuando subíamos a la montaña con los regalos contados y llegaban tantísima gente que no sabíamos qué hacer. Nos anochecía entregando regalos y un día me faltó la fe. Y entonces yo dije, pero es que llevo y agácheme de regalos. Y al principio hice la oración, Señor,
Llegaron más de los regalos que trajimos. Por favor, que no le falten los regalos a los niños, multiplícalos. Y cada vez que me agachaba salía un regalo y salía un regalo, pero yo estaba, se anocheció y seguía saliendo regalos y la fila larguísima como si no se fueran a acabar. Y cuando ya vi que era noche, yo, está muy peligroso y nosotros por acá en esta montaña. Y yo dije, luego, ¿cuántos regalos me tienen? Y miro, ya no había nada y no me alcanzó para los últimos que estaban. Casi nos sacan a piedra, casi morimos apedrados por los que hicieron fila todo un tiempo, toda una noche, todo el día. Y al final no, ¿qué faltó? Fe, porque llegué a mirar de dónde estaba saliendo. Entonces, ¿cómo pueden decir que la palabra no es viva? Entonces yo quiero que ustedes le pidan al Espíritu Santo el vivir la palabra de Dios. La palabra es viva, la palabra es eterna. En Cristo no hay tiempo de pasado, presente y futuro. Sentía en el cielo cuando era chiquita. Veía la nube de Papá Dios, veía los ángeles, veía el resplandor de Dios. Veía a la Virgen acercándose a cada persona, a cada santo, acercándosele a las personas. A veces las personas distraídas, los demonios haciéndoles así para que se distrajeran. Pero yo veía todo esto cuando era pequeña. Y yo pensaba que todo el mundo lo veía. Por eso nunca lo comenté, nunca dije nada, porque pues yo pensaba que todo el que entraba lo estaba viendo. Sí, ¿y saben por qué? Porque mi mamá desde pequeñita me enseñó a hacer el Santo Rosario. La primera conciencia que yo tengo de mí misma, la mala era salir corriendo, que todos salían corriendo y yo decía, pero ¿por qué corren? Cuando empecé a tener conciencia, porque mi papá venía borracho, después de 2 o 3 días dando de tumbos, mi mamá con su barriga de mi hermanito salía corriendo a esconderse. Primero me escondía a mí, pequeña, debajo de una mesa y mis hermanos salían corriendo, unos se subían al techo, otros salían y saltaban las tapias que eran bajitas de los pueblos. Esa era mi conciencia, la primera conciencia que tuve, que fue miedosa, porque como también veía el demonio gigantesco que estaba dentro de mi papá, que lo traía encadenado así, gigante, y veía otros 2 demonios que lo jalaban a mi papá y el hombre fuerte, macho, y entonces yo lo veía y yo me paniqueaba ver los demonios que traía mi papá adentro. Para mí era un pánico, y entonces yo empecé a tenerle como miedo a mi papá, porque mi papá era una maravillosa persona hasta el viernes, que salía a tomar viernes, sábado, y el domingo llegaba tarde. Y ver a mi mamá. En la segunda que tuve, ver a una mamá orando y verla llena de Dios. Su alma era blanca y tenía un sol adentro. Y cuando yo voy caminando en el camino de mi niñez, entiendo que ese sol que yo veo es el mismo cuando el sacerdote eleva a nuestro Señor, y me doy cuenta que mi mamá es un alma eucarística. Además que la veo con en ese sol de su alma blanca, le veo una camándula impregnada en fuego blanco dentro de ella. Y entonces uno siente la seguridad de ver a esa mamá que ora. Y lo bonito que era, yo como veía por dentro, pero yo no sabía. También veía las almas del purgatorio cuando era chiquita y le tenía repánico. Mi mamá fue devota a las almas del purgatorio y todos los lunes se iba al cementerio. Y iba con mi hermana y mi hermana orando que dale al Señor descanso eterno y que no sé qué, y haciendo los 7 lunes y yo no sé qué. Bueno, cuando mi mamá decía, vámonos Constancita para él, yo me llamo Gloria Constanza, vámonos Constancita para el cementerio, yo gritaba, no, que alguien me salve. Yo no quería ir porque yo veía las almas. Porque yo cuando llegaba allá veía la historia de cada una de las almas y dónde estaban. Y veía el sufrimiento de ellos, los que tenían, cuando quedaban como perdidas, cuando estaban pidiendo auxilio, yo pasaba por ahí y me decían, niña, ayúdame. No, para mí ir al cementerio era un pánico, un terror. Pero como yo pensé que mi mamá la veía y que mi hermana la veía, pues yo le tenía era pánico de mi infancia.
y de las cosas bonitas de mi infancia, que mi mamá desde pequeña me enseñó a hacer el Santo Rosario. Cuando yo ya tengo un poco más de conciencia y desde que yo me conozco, desde mi primera conciencia, haciendo el rosario con mamá y con mis hermanos. Cuando ya voy más grandecita y yo le tengo miedo a mi papá, le digo, mamá, mi papá, ¿por qué es malo? Y dice, no, él no es malo, está enfermo. Su alma por dentro está enferma. Y nosotros tenemos que orar para que él se sane. Y entonces yo empiezo a entender que yo amo a mi papá porque mi papá es bueno y nos ama, pero está enfermo. Y que cuando él llega borracho, él está enfermo. Y entonces no me genera mi mamá odio. Donde mi mamá me hubiera sembrado odio, destruye esa inocencia y esa alegría de poder ver con los ojos de Dios, que no sé por qué me regaló ese don de poder ver esa parte espiritual desde chiquita. Después, cuando ya caigo en el pecado y pierdo esos dones y todo eso, y no me importó. Cuando ya estoy grande, lamentablemente, imagínense una niña que llegaba a la iglesia y empezaba la palabra de Dios. Yo veía cuando salía Jesús, yo no veía al sacerdote, yo veía a Jesús con sus vestiduras blancas, hermoso, haciendo la oración, cuando invocaba la Trinidad, como yo veía con los ojos de Dios, pero cuando empezaba la palabra de Dios, yo no veía la palabra de Dios como que allá está la palabra de Dios y aquí está el pueblo, y que el pueblo está expectante, no. Yo me entraba dentro de la palabra de Dios, yo me entraba, sobre todo en el Evangelio, y cuando empezaban la palabra de Dios, empezaban, por ejemplo, que la mujer cananea empezaba a gritarle a Jesús que le ayudara, que su hija estaba poseída de un demonio. Y entonces yo estaba ahí cuando yo entraba a la palabra, y cuando los apóstoles decían, mereces que la escuche, está gritando detrás de nosotros y no sé qué, y entonces yo me le acercaba y le jalaba la bata a Jesús, escúchala que está llorando, que tiene la hija enferma. Y eso es lo que Dios quiere. Usted está ahí, está escuchando que hay una mujer que tiene un hijo con un demonio adentro, de droga, de aberración sexual, de alcoholismo. Su vecina, su mamá está llorando por su hermano. Entonces usted también acérquesele a la sotana, Señor, escúchalo. Escucha a mi madre que te está llorando, que tiene, escúchame a mí, Señor. Mi hijo tiene un demonio de ateísmo. No te ama, Señor. Por favor, escúchame. Santos apóstoles, por favor. Rueguen por mi hijo, rueguen por mí para que el Señor me escuche. Y así es la oración que Dios quiere. Que usted se acerque. Quizás somos los leprosos en el pecado. No es un leproso cualquiera. Es usted, su hijo, su esposo. Su esposo no es el hombre que viene a agredirle y a acabarla. Es un hombre como mi mamá lo vio. Cuando mi mamá llegó un momento en su existencia antes de que yo naciera y dijo, perdóname, Señor, no fui capaz, no doy más, vengo ante ti a decirte que me voy, no aguante más. Que mi marido esté tomando, que esté con mujeres, que esté en la calle. Ya he orado todos estos años, Señor, no aguanto. Me voy con mis 4 hijos. Y por primera vez, en Jesús en el Santísimo, porque mi mamá fue una mujer de rodilla y postración. Por primera vez, nuestro Señor le dice le habla a mi mamá y le dice, pequeña, ¿te cansaste de luchar por tu marido? Y le dice, la única esperanza que él tiene para salir de ahí, y le abre el infierno.
y le muestra que mi papá en vida está habitando el infierno. ¿Cuál infierno? El infierno de las pasiones. Un demonio lo tenía encadenado con ojos de fuego y le había encadenado toda su carne, de manera que las concupiscencias le brotaban por cada una de las células de su cuerpo. Era un demonio que estaba encarnado dentro de papá y tenía fuego y le tenía incendiado todo su cuerpo. Le muestra al demonio el machismo, por eso era tan autoritarista y le muestra a un demonio de los vicios, del alcohol, del cigarrillo, y le dice: ¿lo vas a dejar ahí? La única esperanza que él tiene para salir de ahí es tu oración y tu amor. Mi mamá, cuando ve espiritualmente a mi papá, empezó a llorar y coge su rosario y bota a la llama de pasión donde mi papá estaba y agarra a mi papá. Cuando ella agarra a mi papá con el rosario, empezaron a chillar esos demonios. Cuando mi mamá, conmovida de ver que mi papá va saliendo, ella ve un montón de hombres hundidos peor que mi papá, que ni siquiera les interesaban sus hijos, no, sin presencia en el hogar, golpeando a sus mujeres. Mi papá jamás le pegó a mi mamá en conciencia. Él, en sano juicio, decía: una mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa, pero borracho, escóndanse en todos, porque rompía puertas y de todo. Pero en sano juicio era otro hombre. A nosotros nos enseñó a ser caritativos, a ayudar a los pobres más pobres que nosotros, porque nosotros aguantábamos hambre. Y sin embargo, mi papá nos enseñó a que así estuviéramos aguantando hambre, había gente que estaba aguantando más hambre que nosotros, y que esa era nuestra responsabilidad. Y que si golpeaban a nuestra casa era porque era mi obligación, no la del vecino. Y no por obligación. Papá no nos dijo: es que ustedes tienen que hacer. Nos enseñó que era un movimiento del corazón, que tenía que tener un movimiento del corazón. ¿Y por qué le hablo del movimiento del corazón? Anoten: la caridad permite que nuestro corazón esté en movimiento en el llamado que Dios nos está haciendo. La necesidad, cuando se nos acercan a nosotros, nosotros tenemos que primero elevar el corazón a Dios y segundo, movernos hacia ese sufrimiento. Que nos afecte el bolsillo, posiblemente. Que usted entregue el pan que le va a faltar, muy seguramente. Pero ese pan que usted entrega cuando le falta es el que va a hablar de usted como tesoro espiritual en el cielo. Dar de lo que nos sobra no tiene chiste, aunque hay que hacerlo. Si a mí me sobra y yo doy, bendito Dios, porque yo me voy a quedar con él y divertirme y gozar de la vida y pasar más chévere, comprar ropa más bonita, gozar de la vida. Pero sin embargo me muevo a dar. Ese movimiento es importantísimo para esta misión. Esta misión a la cual nos llama la Virgen, que es una misión que sale del corazón del militante, de nosotros, los militantes que hemos sido convocados por nuestra madre, tiene que tener un movimiento. Y ese movimiento nace de la adoración al Santísimo y de ir al Santísimo y beber del agua viva que brota del corazón de Dios. Siempre que vamos al Santísimo, siempre vamos a recibir el agua viva que brota del corazón de Dios. Nuestra alma es como un vaso, como un vasito lleno del agua viva cuando Dios infunde el espíritu, tan pronto se une el óvulo y el espermatozoide, hay una explosión inmensa y una luz así de gigante encima de esas células que hasta ahora se están moviendo. Esa luz gigantesca
es el alma de nosotros, que salió del Padre, y al hacer esa infusión y llenarse de Él, esa alma está llena del amor de Dios. Es adulta, tiene talentos, tiene un proyecto de Dios, habla con Dios, se goza de Dios. Por eso es un pecado tan gravísimo el aborto, porque nos está matando unas células, se está matando un niño que tiene un alma adulta, que está llena de talentos, que está hablando con Dios y le está diciendo a Dios qué quiere hacer en este mundo en el cual él va a vivir. Y cuando él dice, Señor, por favor, déjame, voy a ayudar a los niños con síndrome de Down, o lo que Dios le ponga, o un niño síndrome de Down, dice, Señor, no me des inteligencia porque quiero vivir para ti nomás. Quiero reparar. Si yo tengo una inteligencia, muy seguramente me va a llevar a enamorarme del mundo. Pero yo quiero tener síndrome de Down, Señor, porque con eso viviré para ti y repararé por el mundo que no te ama. Y tú siempre tendrás dónde llegar. Llegarás aquí a mi corazón, porque al no tener voluntad ni conciencia, tú tendrás dónde llegar. Porque no tendré una voluntad para desviarme ni para pecar. Ese es el diálogo entre el alma de ese nené que tiene un día de fecundado, una hora de fecundado, y Dios. Y Dios le concede los talentos de lo cual nosotros libremente hemos dicho que queremos venir a hacer el mundo. Otros le dicen, Señor, yo quiero ser un intercesor. Dame todo lo que necesito para orar por un mundo que se está perdiendo. Básicamente lo primero que ellos piden es lo espiritual. Y Dios le concede. Pero un sacerdote y una religiosa vienen abiertos, de corazón abierto. Corazón abierto. Desde la eternidad, Padre Dios abre el corazón sacerdotal. En el mismo sitio donde traspasaron el corazón de su hijo y brotó sangre y agua. Tienen que ser de corazón abierto para negarse en la vida a sí mismos y poderse entregar a una humanidad que los va a despreciar, que los va a descalificar, que va a buscar cómo seducirlos o cómo acabarlos. Así como hicimos con Jesús el Señor. Nacen de corazón abierto, porque se negarán a sí mismos para ser sacerdote. Si este llamado de la Virgen, un sentido y algo demasiado importante en nuestra madre, es el sacerdote. Es el sacerdote. Usted está siendo llamado para custodiar a sus sacerdotes, sus hijitos predilectos. El primer llamado de esta misión es para proteger, amar a nuestros sacerdotes y tener un espíritu de agradecimiento, porque si no hubiera sacerdote no habría pan de vida y el mundo moriría. Moriría el mundo donde no hubiera sacerdotes. Y ya se está viendo cómo el espíritu de la muerte, el último enemigo por vencer, que es la muerte, ya está reinando en muchas ciudades donde antes habían santas eucaristías y los están vendiendo para restaurantes, para museos o para hoteles. Los que están en el grupo con María Lucharemos, yo les mandé con tristeza un convento que hoy en día, que está al frente de la Plaza de Bolívar, del Palacio de Nariño, se desocuparon de religiosas, lo volvieron museo, pero museo religioso. Fue respetado como un museo religioso hasta hace poco. Ahorita que fui, que les mandé las fotos de este museo religioso,
me encontré con un montón de chamanes encima superpuestos de los santos. Y dicen, encuentro de sacralidades, bajan los sacros santos para que suban ellos. Y dicen ahí en las letras que tienen ellos, ¿por qué bajan los santos? Porque son ellos, los chamanes, los que se van a hacer cargo de tomar el mundo y a cuidar la humanidad. Y hablan de la madre naturaleza y de la madre, ahora la madre la madre tierra y la madre yo no sé qué cosa que ellos cuidan. La verdad yo no quise leer, salí tan triste de eso, pero sí les mandé para los que saben los videos que ellos tienen y cómo muestran a un niño fecundado al feto y muestran el sol girando con unos planos y unos círculos, que es lo que la madre nos ha mostrado en nuestra oración, los que están en el grupo. Bueno, volvamos al corazón abierto. Entonces, ¿qué hay ahorita? Eso se llama la muerte. La muerte entrando a querer acabar la vida. ¿Qué muerte? Pues todos estos chamanes, todos estos espíritus inmundos que están entrando a ocupar, como dicen ellos, cambio de sacralidades. Bajan los santos y ellos son los que van a estar ahí. Todo eso significa. Y nosotros dormidos. Y después decimos, ¿por qué nuestros hijos no van a misa? ¿Y por qué nuestros hijos no quieren saber de Dios? Porque mientras nosotros estamos dormidos, le están haciendo toda esa cantidad de rituales y de consagraciones y de cosas a nuestros hijos y a nosotros mismos, porque nosotros también estamos perdiendo el movimiento. El movimiento que debe tener un soldado. ¿Ustedes han visto un soldado sin moverse, sin salir a la batalla? Entonces, vámonos primero. Para poder ser un soldado vivo, tenemos que partir de que nos tenemos que alimentar de la palabra de Dios. Pero la palabra es viva. ¿Qué me dice a mí? Ahorita, ¿en qué estamos? Estamos acompañando la dulce espera de María. ¿Qué acto de reparación puedo hacer por la gente que ya no quiere saber de la Navidad? Ustedes han visto nomás en las casas, en muchas partes, una muerte absoluta. Nadie prende ni una lucecita ni nada porque ya antes les significaba el amor y preparar el corazón al nacimiento del niño Dios, que venía con aguardiente, pues sí, lamentablemente parte de nuestra cultura, pero había eso. Que hicieron poco a poco ir metiendo en este momento litúrgico los osos, los trinos, los renos y cosas que no son litúrgicas, que no vienen de la preparación del corazón de Dios. A mí me mandaron una carta, le decimos a nuestros hijos que le hagan la carta a Papá Noel para los regalos. Le dije, ni a Papá Noel ni a San Nicolás. Yo no quiero que se mueva nuestro corazón del misterio que un Dios enamorado se haya encarnado en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María, que nosotros seamos testigos de este hecho. Usted es testigo, usted si estuvo en las Eucaristías, usted ha sido testigo presencial y sigue siéndolo de este misterio que usted en su vida hace vivo porque es vivo. ¿Sí me entienden? No es un hecho pasado que la Virgen hace 2000 años, no, es presente y usted y yo lo tenemos que hacer presente y vivo en nuestra vida y en nuestro corazón. Y como yo no soy quieta de este misterio, tengo que pasárselo a despertar al que lo mataron. ¿A quién mataron? Al que ya le importa 5 la Navidad. ¿Y por qué? Porque nos dijeron que era mágica. ¿Cómo así que mágica? ¿Y cómo así que llegaron las brujas?
¿Y cómo así que pusimos las brujas en este momento? Y los duendes. ¿Usted a quién entró? A su casa. ¿Sí ven cómo, cómo se ha manejado tan sutilmente para que muera el mundo? Y no se nota. Y uno también, uno dice, ay, tan linda la bruja, ay, se ve hermosa, la poner en la sala, la voy a colgar de no sé dónde. ¿Cómo así? ¿Cómo así que usted va a entrar algo mágico a su casa? Si es el regalo más grande que un Dios humanado se haga tan humilde para entrar aquí en el purísimo seno de la Virgen. Estamos viviendo este momento. Entonces, si usted es un soldado, usted está custodiando este momento. Usted está acompañando a la Santísima Virgen María. Usted está en la dulce espera. Pero es que la Virgen María no lo hace para sí misma. Lo está dando a una humanidad. ¿Y usted qué está haciendo para que esa humanidad no se muera? Entonces ahí está, yo tengo que ir, yo voy, no porque tenga, porque usted es un soldado, usted va a la Santa Eucaristía. Usted se apropia de la palabra de Dios, no porque la palabra de Dios sea para usted, es que usted es protagonista de esa palabra. Yo tengo una monjita que, como Santa Clara, el día que nació Jesús, entró al convento y la Virgen se lo pasó y ella lo tuvo que acunar, ponerle los pañales, envolverlo. Santa Clara lo hizo porque ella entendió que esto es vivo, esto no es una historia, y lo arrulló. Y yo conocí una monjita que también estaba en un retiro y cuando estaba en oración profunda se vio en medio de la palabra de Dios. Y vio como la Santísima Virgen María le pasó el bebé y ella ayudó a arropar a la Virgen, le ayudó a pasar agua, le asistió. Y no es porque sea imaginación ni locura, es porque la palabra es viva. Y eso se llama el don de la contemplación. Usted mira, contempla, acompaña y se hace parte de estar en esta historia sagrada por el don del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que le arrebata para vivir la palabra. Si usted va a la iglesia entendiendo que usted va al cielo, a la Santa Misa, y que usted va a vivir la palabra y que usted va a estar con la Santísima Virgen María y que no es solo para usted la palabra, sino que usted va a pedirle que todos los que estén ahí abran el corazón, no contesten el celular, que el papá no le entregue al niño que juegue un juego de video para que se quiete en misa, sino para que todos reciban de lo que vamos a recibir nosotros. A mí me da alegría ver una persona que se concentra tanto en la oración, bonito, y los demás. Y Dios no te va a preguntar por el que estaba distraído y por el que estaba llorando y por el que está a punto de abandonar la iglesia o por el sacerdote que está en crisis. O quizás o has orado por los satánicos jovencitos que se entran a masturbarse y a hacer rituales en las esquinas mientras nosotros estamos en misa. O las niñas que se hacen adelante del padre sin pantis para mostrarle sus órganos genitales mientras el padre está consagrando. Yo lo he visto con estos ojos. Y padres me han contado lo terrible que es lo que les toca vivir a ellos. Y lo impresionante que todos estos satánicos estén ya metidos dentro de la iglesia, como si fueran Pedro por su casa, y que nos adormecen a nosotros los hijos de Dios. También que nos disparan con sus enfermedades, porque igual también nos inoculan y nos hacen cosas. Hay armas que se salen de la ciencia, de la lógica, y que nos las pasan a nosotros para que nos enfermemos, para que nos dé problemas de depresión, de miedo, de angustias. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Dejar de ir a misa? Claro que no. Pero sí batallar.
Cúbrenos con tu sangre, Señor. Cubre a cada persona, que cada satánico quede encadenado, inhabilitado, Señor, que no pueda hacer nada, Señor, que se convierta ese satánico, que el sacerdote sea protegido, Señor. Por eso es que hay que llegar antes. Virgencita María, dame la mano para que no me distraiga, pero que no se distraiga ninguno de ellos, para que los que quieren venir y no pueden porque el enemigo los ha atado, rómpele esas cadenas, Madre Santa, para que todos vengamos a consumir el banquete del cielo, para que estos jóvenes que están hundidos en el mar del internet y de toda la reprogramación se ha roto esto, Madre, que todos sintamos. Yo cuando veo la iglesia sola, empiezo, Señor, tráelos, por favor, suéltalos donde el enemigo los haya encadenado, por favor, Señor. Y cuando están ahí distraídos, por favor, Señor, ábrele la mente, ábrele el corazón, rómpele lo que el demonio está haciendo, Señor, libera. Es una guerra, guerra es guerra. Y si usted es soldado, está en guerra, y guerra es guerra. Y la guerra no es para que usted se vaya para el cielo. La guerra es para que sus hijos se vayan para el cielo. La guerra es para que si su hijo es un satánico, salga del satanismo. Usted no sabe. Solo usted ve metido a su hijo en el internet. Una paciente mía casi se muere porque decía que su hijo era el más juicioso. Iba a misa, cerraba los ojos, que hacía unas cosas raras, pero que no importaba, que lo importante era que él vivía concentrado en misa. Y resultó que un día llegó del colegio y dijo, hijo, ven, te ayudo a alzar la bolsa, la maleta, ven, te doy algo. Llamaba a ese hijo, decía que iba a ser un sacerdote, cuando le salte una Biblia negra. Yendo a Rosario, ella era de Rosario diario, haciendo el rosario, yendo a misa, el muchacho iba a misa. Y resulta que cuando ella empieza a gritar y no entendía, y él ya sale, se le sale la carita de santo, le dice, olvídelo, mamá, usted porque rompa el libro, como dijo, yo ya me lo sé todo, ya lo he practicado todo, ya soy un sacerdote. ¿Ustedes se imaginan cómo quedó esa pobre madre? Aterrada, impresionante. Y ella dice, yo lo veía juicioso todo el tiempo encerrado en el cuarto, en el internet, estudiando. ¿Qué estaba estudiando? ¿Qué se encontró su hijo en el internet? ¿Con qué se encontró? Si nomás una señora de oración me llamó ahorita llorando, que no conseguía trabajo el esposo, que estaban aguantando hambre. Y llega un momento y le llegan en el celular al sacerdote, haz esta oración y te llegará el trabajo. Pero la vela era negra, eran 3 velas negras. Y di, yo necesito el trabajo, venga de donde venga, salga la procedencia donde salga, yo necesito la vida laboral. Y le llegó el trabajo y él feliz. Entonces él empezó dice, ahora agradece el tener ese trabajo. Y cuando él empieza a andar, le dice, soy Lucifer quien te ha entregado el trabajo. Me llamó esa señora que está en nuestro grupo llorando. Entonces la cosa está difícil. Los corazones, la oración del corazón. Para esto vamos a tomarnos de la mano del Espíritu Santo y vamos a contemplar a Juan 13:1. ¿Qué nos dice Juan 13:1? Dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que se quedaban en este mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué nos dio Jesús? Todo. Todo, lo entregó todo por ti, por mí, por la humanidad, por el presente, verdadero Dios, verdadero hombre, se humilló en un pesebre,
creció, se sometió a la Virgen, estuvo de la mano de la Santísima Virgen María, y cuando ya fue adulto, Él nos entrega 3 años demostrándonos la palabra que da vida. No es una historia como nos quieren decir, que son fábulas, que no se atrevan. Porque si usted lo ha vivido, usted puede decir, no es fábula, yo he vivido por la palabra. Yo vivo la palabra. Y la palabra es verdad, y la palabra se ha hecho carne, ha habitado entre nosotros, ha hecho morada acá. En su libro de adoración al Santísimo, donde dice que el Santísimo es la escuela del alma, en la universidad del alma, donde el Señor lo camina por la conversión, le va liberando. Usted va allá con todo lo que tiene y habla mucho, y Dios lo va callando poquito a poco. Y a medida que lo calla, le va sanando. Y lo va llevando por el camino de la conversión, porque eso se llama conversión pasiva. La activa es cuando usted se mueve para venir al Santísimo. La pasiva es la que el Señor hace cuando te está mirando, mientras tú hablas, a veces peleas. Yo tanto que te rezo y mire, mi hijo sigue en la droga, mi hija se quiere suicidar, mi hija anda en la prostitución, mi hijo no sé qué. Y yo rezo y rezo y rezo y rezo, y Él te está mirando. Y cuando ya te cansas de pedir, es cuando Él empieza a actuar. Porque ya te quedas quieta o quieto, y Dios empieza a tomar las cosas. Y algo que yo les digo, hermanos, hermanas, no teman, sus hijos no se van a perder. Vean lo que vean, no se van a perder. Hagan proclamas. ¿Qué es proclama? El poder de la palabra que Dios le ha dado al Hijo de Dios. ¿Y cuál es el proclama? Por el dolor traspasado de Jesús, por amor a mí, por amor a mi hija, por amor a la humanidad, por amor a los jóvenes. El dolor traspasado de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Una espada atravesará tu corazón. Dígale si una mamá no le duele cualquier cosa que le pase al hijo. A veces uno está en la casa y dice, a mi hijo le pasó algo. Dios mío, ten piedad, porque ese corazón late. Y late con amor. Y lo que le pasa al hijo está unido de una manera misteriosa a la mamá. Y la mamá sabe sentir lo que le pasa a su hijo. Es un don divino. En algo se parece, alguito del amor de Dios en la tierra, es en ese amor que le tiene a la mamá a su hijo por encima de todo amor, de toda lógica. O si no, dígame el presentimiento que usted siente de mamá. Y cuando usted siente que su hija está cambiando, y usted siente que su hija de pronto está en malos pasos, y ese dolor que le empieza a traspasar el alma. Y a usted, cuando su hijo está en malos caminos, dígame si no le duele a usted el alma y le sangra el corazón. Porque es un don divino. Por eso es que el diablo nos ha sacado a las mujeres a trabajar, para que no podamos vivir con ese don tan cercano. Nos toca salir a trabajar, o si no, el marido no alcanza, o consigue solo la mujer y el marido se queda cuidando la casa. Pero el don de patriarca es el don de patriarca, que es un don de dones, el amor del padre en un esposo, en un padre que forma hijos, que cuando el padre le dice, así se hace, es así. ¿Quién enseña que un niño sea niño? En cuanto en lo que ve en la formación, fisiológicamente viene como niño, físicamente viene como niño. ¿Quién lo imprime? El hombre. Porque la mujer solo sabe ser tierna, sabe ser amorosa, y una mujer forma hijos féminos iguales a ella. ¿Quién forma al hombre? El macho, el papá. ¿Por qué? No porque el que grite, no, es porque Dios le ha dado ese don de ser presencia. Por eso el gravísimo pecado por el cual los hombres le responderán a Dios, de no haber formado en su patriarcado hijos para Dios, porque es el papá el que imprime la fe. La mamá la da, pero el que la deja adentro es el papá. El papá que le habla de Dios, le muestra a Dios con su vida, le enseña a ese niño, y ese niño le queda escrito en lo profundo de su ser.
En el profundo, cuando un papá habla, lo deja escrito en el corazón del niño porque lo abre, le abre el corazón. No solo le imprime, sino que le abre. Por eso el juicio más duro, y ustedes se van a acordar de mí, en el juicio universal y en el juicio particular es el del hombre. Por no haber tomado el cayado que el Padre Dios le dio para formar hijos para Dios, para formar y imprimir en el corazón de sus hijos el amor de Dios. Por eso dice, escucha, Israel, escucha tú, papá. Tú eres quien vas a responder, porque ¿qué has dejado en el corazón de tus hijos? ¿Te fuiste a trabajar muy duro? Sí, muy bien. ¿Le diste de comer? Muy bien. ¿Le diste tu profesión? Muy bien. ¿Y cuando llegaste a la casa, qué hiciste? ¿Te pusiste a ver fútbol? ¿O jugaste con tu hijo? ¿Hablaste con tu hijo? ¿Escuchaste a tu hijo? ¿Vio cómo respaldaba, cómo cuidaba cómo respaldabas a tu mujer? ¿Cómo cuando iban a discutir algo se encerraban de manera que los niños no estuvieran partícipes? ¿Cómo tú por la noche, después de escuchar a tu hijo y de la mano de tu mujer en la cama del niño, orabas y le hablabas de Dios y le entregabas la vida de ese niño a Dios? ¿Y lo dirigías cuando tu hijo se iba desviando pequeño? ¿Y amabas a tu mujer? Tenemos mucho por reparar. Y una de las cosas que tenemos que reparar es eso, que el hombre no haya sido el patriarca. Y el otro que tenemos que reparar es que la mujer dejó de ser ese vaso del Espíritu Santo, capaz de amar a sus hijos, de formarlos con la ternura del Espíritu Santo y tener ese nexo de amor entre la madre y el hijo. Ahora miremos, volvámonos a la palabra de Dios y ya termino. Juan 19, 33, 34. Juan, el contemplativo. Usted entre más se acerca a la Eucaristía, a la adoración, más cerca va a estar del corazón de Dios. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero antes de que él muriera, ¿quién estaba al pie del Calvario? La Virgen María. Y volvemos a esto. Entonces, por el dolor que te causó, que le causó a nuestro Señor en los dolores y martirios de la cruz y el dolor de la Santísima Virgen María, que se le traspasó el corazón. Entonces, ahí tenemos el corazón traspasado de Jesús. Pero antes de que Jesús muriera, que le traspasaron el corazón y salió agua y sangre para dar vida a nosotros. De su muerte brotó la vida para nosotros, brotó el agua y la sangre. La sangre con la cual lavaron nuestros pecados y nos arrancaron del poder de las tinieblas. Y el agua del Espíritu a la cual nacieron los sacramentos por los cuales usted tiene vida y yo también. Y entonces volvemos al proclama. No lo he votado. Corazón abierto de Jesús. Por el dolor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el tormento y su sufrimiento, el dolor de su Santísima Madre al pie de la cruz. Dígame, ¿a quién se le abrió de par en par el corazón de pie en el Calvario? Al lado del discípulo ¿cuál? Amado Juan, que fue el único que no se corretió.
Uno porque cuando uno ama no le importa nada y él, a pesar de que le podían acabar y a todos lo amaban, pero se asustaron y corrieron. ¿Quién tuvo la capacidad de quedarse? El adorador del Santísimo Sacramento del altar. Una misión sin adoración no es posible. Un sacerdote que no dobla rodilla no es posible que aguante. Una religiosa que no adora el Santísimo no es posible aguantar. Y el demonio termina así. Así amen a Dios, los termina alejando. Pero al pie de la cruz, ¿quién se quedó? María, las mujeres que lo amaban y lo acompañaron. Y el discípulo amado, Juan, que vio el dolor de esa madre. ¿Ustedes se imaginan? ¿Usted que es mamá? Cuando usted ha visto a su hijo enfermo del cuerpo, del alma, el dolor que usted siente cuando ve a su hija desviada, cuando la ve que el infierno está avanzando sobre la vida de tu hija, el dolor desde que se te desgarra el corazón. Ahora acompañemos ese dolor, acompañemos al corazón desgarrado de la Virgen. Y como San Lucas en el 2:35 le dice a María, y una espada atravesará tu corazón. Antes de que se abriera el corazón de Jesús, ya estaba de par en par destrozado el corazón de María. Ella hubiera querido subirse a esa cruz. O usted, mamá, no sería capaz de hacer lo que fuera para que su hijo o su hija estuviera en las manos de Dios, viviendo el camino de Dios. Usted sería capaz de entregarlo todo. Y su corazón se abre de par en par cuando ve a su hijo sufriendo. Ahora acompañemos a la madre al lado del discípulo amado. Y ese discípulo amado, viendo el dolor de esta madre y viendo el dolor de su amor colgado en un madero, por amor a nosotros. Y en ese corazón traspasado de Jesús, antes de ser traspasado y ya herido de par en par el Inmaculado Corazón de la Virgen, en el mayor dolor de ella, Jesús le dice, Juan 19, 26, 27. Al ver a la madre cerca al discípulo a quien él amaba, Jesús dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. ¿Cuál casa? ¿La física? Sí, pero la primera casa donde la recibió, en su corazón. Nace la iglesia y en ese momento donde ella en su mayor dolor se hace fecunda para amar a la iglesia. Y del corazón traspasado de ella, ya mirando a su hijo y mirando a su nuevo hijo, a la iglesia, observamos cuando nos dice San Juan que lo vio con sus ojos, así. El que lo vio, porque él estuvo ahí, cerca, acompañando
a su amado hasta entregar la última gota de sangre. Y es cuando, acompañando a Jesús, nos dice, vuelvo a repetir, Juan 19:33, cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Miremoslo. Miremoslo. Ustedes están al lado de Juan, miremoslo. Ahí está quien lo dio todo por usted y por mí. Y por la humanidad. Sin vida. Y llega. No le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Muriendo, nos dio la vida. Y muriendo, venció a quien decía ser dueño de nosotros, la muerte, el demonio. Miren cuánto amor nos tiene Dios. Y el mismo Juan 19:37 nos dice, y en otro pasaje de la Escritura dicen, verán al que ellos mismos traspasaron. Y termino con esto. ¿Por qué se llama la oración del corazón que quiere la Virgen María? Porque es, y porque Él proclama, porque es unir su vida al corazón traspasado de Jesús, al corazón traspasado de la Santísima Virgen María y al corazón traspasado de Juan, que somos nosotros. Juan se le destrozó el corazón ver cómo a quienes sanó Jesús, a quienes resucitó Jesús, lo estaban crucificando. Crucifícalo, crucifícalo. Y es la misma invitación que nos hace Juan a estar de pie y unir. Fueron 3 corazones abiertos: el de Jesús, el Inmaculado Corazón de María Santísima y el de Juan. Pero Juan eres tú, hermano. Tú eres su discípulo amado, porque tú vas al Santísimo, porque tú no lo abandonas cuando el mundo lo abandona, porque tú vas y lo acompañas y lo consuelas y reparas ante tanto agravio, a tanto avance del mal. Y tú estás ahí y te has ofrecido ser su soldado, su soldada, y lo has hecho desde tu corazón. Corazón dolido, no de piedra. Porque ¿qué quiere el enemigo? Que nos volvamos de piedra, que no nos interese ir a misa, que no durmamos con el rosario, que no tengamos corazón abierto. Fue impresionante ver a nuestra madre bajar del cielo aquí, llamar y convocar a este pueblo donde iba a salir la luz del mundo. Y en la respuesta tan hermosa de todo este pueblo, hombres y mujeres, que le dijeron: sí, Virgencita, decimos sí a tu llamado. Sí, porque no seremos muchos, pero los que estamos aquí nos cogemos de tu mano y de la mano de María Santísima. Lucharemos por nuestros países de origen: México a los mexicanos, Nicaragua a los nicaragüenses, Brasil a los brasileros,
Australia a los australianos, Colombia a nosotros los colombianos y por el mundo entero y por nuestra iglesia. Porque tu corazón está abierto y el mío también. ¿Por quién no lo abrió? Aprovechemos los mismos sufrimientos que tienen ustedes al ver a sus hijos desviados o el mayor dolor que tengan en su corazón. Y en esa herida que tienen en el corazón, van a orar y a batallar proclamando por tu corazón traspasado, el dolor de tu crucifixión, Señor, el dolor de la Santísima Virgen al pie de la cruz, el dolor de la iglesia, porque la iglesia han sufrido mártires. Es una historia de amor de la iglesia, sacramento de salvación para el mundo entero. Sacerdotes asediados por el demonio en todo el camino de la historia, religiosas perseguidas por el demonio, y sin embargo, contra todo ataque han perseverado. Y han perseverado, y sobre todo en esta época tan dura, donde el demonio cogió todo el poder con el aborto. En esta época que de verdad se tienen que enfrentar a demonios grandísimos, aterradores que quieren acabar. Y el diablo sabe, si esto es una batalla, pongámonos al frente de la batalla. ¿Quiénes están al frente de la batalla? Los sacerdotes, que son los Cristos traspasados por Dios, el otro Cristo aquí en la tierra. En envase de barro, sí, porque ese viene siendo el sacerdote, tiene un vaso de barro, pero tiene a Cristo adentro. Si el sacerdote al invocar el Espíritu Santo sale de su corazón y de sus manos, el fuego, imagínense lo grande, lo que es un sacerdote. Cuando están en la Eucaristía, aquí está la nube de Papá Dios con los coros angélicos, con la corona de ángeles, aquí están las almas del purgatorio, aquí estamos nosotros. Y en el sacerdote se une el cielo y la tierra. Se unen las iglesias militantes, triunfantes y purgantes. Se unen los coros angélicos ante la mano ungida de un sacerdote. Un corazón abierto. ¿Quién lo abrió? El Padre Dios. ¿Desde cuándo abrió el sacerdote? Desde la eternidad. ¿Dónde está la herida del sacerdote? En el mismo sitio donde se le abrió el corazón a Cristo. ¿Y dónde está la herida de la religiosa? En el mismo lado donde se le abrió a María Santísima el corazón. Y desde esa herida le dicen, mira a tu hijo. Y todo el mundo dice, ay, se la llevó a vivir a la casa porque no tenía casa. No. Juan la llevó a su corazón, a su casa, a su morada interior, la metió. Aquí María Santísima con Jesús. Vas a estar aquí, en el centro del pecho, donde está el corazón de Jesús, el de la Santísima Virgen María y el mío. El mío también abierto de amor. Porque tú tienes que aprovechar la herida que tú tienes en el corazón. Estoy hablando ya no de los religiosos y sacerdotes y de los consagrados. Me voy a alejar de ellos un poquito. Estoy hablando de su corazón. De usted que le dijo a la Virgen María que sí y extendió las manos y en el libro de la vida quedó escrito que de corazón, no con las palabras, con el corazón le dijeron a la Madre del Cielo que sí, que se reclutaban en su ejército. Y quedó escrito. Y lo escrito está. Y ustedes se van a acordar cuando abran el libro de la vida. Y así también para los que dicen que quieren ser del ejército. Bueno, y yo siempre le he dicho, es que eso no es de emoción. No se lo estamos diciendo a Gloria Polo. Yo no soy nadie. Yo soy la más pecadora que ustedes. Ustedes se lo están diciendo a la Santísima Virgen María y nuestro Señor lo está escribiendo en el libro de la vida, porque eso es lo que usted ha pedido. Pero entonces vamos a hablar de la batalla y de los corazones. ¿Qué corazones he hablado? El de Jesús, el de María Santísima, el del corazón de la iglesia, sacramento de salvación para el mundo entero. Gracias Dios por la iglesia, por eso es tan atacada, porque cuando la iglesia ora, no ora por ella, solo por sus fieles, ella ora por el mundo entero.
Cuando la iglesia, cuando un sacerdote ora por las almas del purgatorio, las manos de Cristo toman todas las almas que están en el purgatorio y las mete en el cáliz de salvación. Y cuando salen del cáliz van un poquito más vestidas. ¿De qué están vestidas? ¿Y quién es la luz del mundo? Jesús. Están vestidas del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no dice, Jesús viene a quitarle el pecado de los católicos. La iglesia como sacramento de salvación dice, quita el pecado del mundo. Y entonces, si usted está sufriendo, hermana, por su hijo o por su hija, diga, Señor, uno, mi dolor de madre, mi corazón está herido, está abierto de dolor por mi hija. Lo uno por el Espíritu Santo al corazón de todas las madres del mundo entero que están viviendo lo mismo que yo, que lloran al ver a sus hijos alejados de Dios, en los vicios, con espíritus de suicidio, de prostitución, de odio a Dios. Ustedes cada quien, porque no es su dolor, hermana. Es que si usted es un hijo de Dios, usted ya debe salir. Acuérdese el movimiento. Lo primero que dije, un corazón que se mueve, que no se queda mi casa, mi hijo, mi vida, mi trabajo, sino que sale del mí y le pone su mí, que desaparezca para que Dios haga todo a través de su corazón, lo que Él quiera. Usted no le puede decir a Dios no, porque usted ya le dijo que sí. Y no es que usted no vaya a sufrir, claro, por eso dijimos, te decimos sí, Señor, hacia allá hambre, pobreza, alegría, sufrimiento, enfermedad, te decimos sí, somos tus soldados, Señor. Somos tus soldados, Virgencita María, nos cogemos de tu mano, porque queremos que el mundo se salve. Porque nos duelen las almas en pecado. No las juzgamos. No somos Dios. Acuérdense que ya hablamos que no somos jueces. Y que yo no tengo por qué juzgar al sacerdote, a la religiosa, al del grupo de oración y decir, ese grupo de oración son unos blasfemos. Ese grupo de oración es uno no sé qué. Ese Pablo Vivas es no sé qué. Esa Gloria Polo es Isema. No. No. ¿Usted qué tiene que hacer? Dios mío, ten compasión de Gloria Polo. Dios mío, que ella haga lo que Dios quiere. Dios mío, ten compasión de Pablo. Ten compasión del grupo de oración Emaús. Ten compasión que el enemigo no entre. Corazón abierto. Corazón abierto. Y ahí viene el proclama. ¿Qué le proclama? Lo que tú dices ha tenido poder para dañar. Muchas niñas tienen, una niña del grupo nuestro me pasó al consultorio y que se le dañaron todos los dientes. ¿Saben por qué? Porque ella era gordita y estaba tan traumatizada que le dijeran marrana y gorda que se mandó a circlar los dientes y a coser para morir de hambre. Y hoy en día tiene todas las enfermedades encima, todas. Diabetes, bueno, de todo, todo lo que duró ella circlada, hasta que un día le cogió un dolor en una muela que le dieron que hacer conductos y entonces le tocó ir a odontología y la odontóloga dijo, ya le rompo eso y no, ¿cómo se le ocurre? Y ya toda ya raquítica y muriéndose. ¿Por qué? Por el poder de la palabra, del entorno y un prójimo perverso que le decían gorda, oveja, marrana, así como yo cuento en el testimonio lo que hice yo con esa niña y cómo Dios me mostró el poder de la palabra y el poder de la palabra de Dios lo usé para criticar, para juzgar, para maltratar, para asesinar, porque ¿cómo es posible que una niña, porque no tiene el cuerpo esbelto, yo le ande diciendo marrana, gorda, fea, usted porque no se cuida, usted porque no sé qué? ¿Qué me creo yo? ¿Y por qué? Y fíjese que la palabra mata. ¿Pero para qué tiene poder la palabra? Para bendecir, para batallar,
para proclamar la palabra que es viva, para consolar, para exhortar y para callar cuando tengo que callar y guardarlo en el corazón de la Virgen María, así como María guarda en el corazón. A veces se hace más guardando el silencio que sacando algo que va a ser pestilente. Va a salir un espíritu de pestilencia, de muerte, que daña, que huele mal, que destruye. Y entonces, y vamos a pedirle a Dios revocar toda palabra con la cual hayamos atado a sacerdotes, religiosas, la iglesia, el papa, a los obispos, a las personas de oración, a la humanidad, a Colombia, y vamos a proclamar. En el nombre de Jesús proclamamos. Acuérdense de las proclamas que yo les dije que de dónde salieron las proclamas, pero eso no lo voy a alargar porque ya me pasé del tiempo de mi hermano. Pero la palabra tiene poder. Entonces tú proclamas en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesús, por su corazón traspasado, unido al corazón traspasado de la Virgen María y al corazón de la iglesia que está representado en corazón traspasado en Juan, discípulo amado, y en él vamos a estar acompañando a todos los que han dado la vida por Cristo, los mártires, los santos, el camino de la historia, desde las catacumbas, desde el principio, desde la cruz hasta este momento. Tú estás uniendo tu dolor, pero no vas a quedarte en el dolor. Voy a hablar un ejemplo de tu hija o de tu hijo, el dolor que te ocasiona tu hija, que te destroza el alma, te quita fuerza, sientes que te estás derrotado, pero tú no estás derrotado, tienes un Dios que ha dado la vida por ti. Pero cuando tú ofreces tu herida al corazón traspasado de Jesús, al de la Virgen, al de San Juan, y te unes al de San Juan, y ofreces, proclamo, en el nombre de Cristo Jesús, que todos los jóvenes volverán a Dios. Abandonarán la droga por el poder de la sangre. ¿Quiénes sangraron en la cruz? Y la Virgen de una manera, dígame si no sangró. Dígame si no sangró de una manera mística el discípulo viendo a su hijo. Dígame que no. Y dice, proclamo que los jóvenes volverán a Dios y unen su rosario a eso. Proclaman que los sacerdotes van a ser santos, que van a amar la Eucaristía, que van a ser protegidos. Y termino en esto. Cuando tú haces esto, tú te estás poniendo por delante de lo que está atacando al diablo a el combate. ¿Quién está de primeras enfrentando al diablo? Los sacerdotes. Cae un sacerdote, con ese hueco arranca las ovejas y las lleva. Después de los sacerdotes, ¿quiénes siguen? En el orden jerárquico de la batalla, las religiosas. Las religiosas. A nosotros nos han dicho que una religiosa es una vieja menopáusica en una encerrada. Eso es la gran mentira y el gran pecado. Están entregando la vida por amor a Dios y por amor a nosotros, para mantener el amor de Dios en sus corazones, en su convento, y como fruto la conversión del mundo. Después siguen ¿quiénes? Sí, ya pasamos los consagrados. Están el consagrado hombre y mujer y los consagrados, sí, están los consagrados. Pasando los consagrados, siguen los adoradores del Santísimo. Los que aman la Eucaristía, los que adoran a Jesús, los que acompañan. Después siguen los grupos de oración y congregaciones, llámense las que se llamen. Después sigue los católicos que viven la fe, pero no pertenecen a ningún grupo. Después siguen los católicos dietéticos, los laicos. Después sigue la humanidad. Ahora, ¿dónde está la responsabilidad de la salvación? Porque la iglesia es sacramento de salvación. ¿Ya entendieron? Y cuando el sacerdote impone las manos sobre la ofrenda, de su corazón traspasado, de ahí, de las manos
que están abiertas, cae el fuego del Espíritu Santo porque tienen el poder de Dios en las manos sobre el pan. Del corazón abierto del sacerdote, cuando dice, este es mi cuerpo, cae fuego de él sobre la ofrenda y ya no es pan, es el corazón de Cristo que da la vida. Amén. Y entonces, ¿qué tiene que hacer usted como soldado eucarístico de la Virgen María? Para levantar las murallas. ¿Quién hizo este llamado? La Santísima Virgen María, que ha bajado. ¿Merecemos que haya bajado a nuestro país? ¿Quién lo merece? Y de acá, a través del hermano Pablo y a través de la hermana, ay, se me fue ahorita, bueno, Cecilia, y a través de muchos hermanos que Dios les ha dado un poder dentro de la iglesia, de no poder humano, sino poder del Espíritu, lo han proclamado al mundo. Ahora, esto no es un juego, ni es mientras que usted esté emocionado o mientras quiere ver cosas raras, no. Esto es una decisión. Y un soldado que abandona la guerra se llama remiso. Y nosotros, si somos remisos, exponemos a Pablo, exponemos a Cecilia, exponemos a Gloria, pero eso es lo de menos. Nosotros, lo que Dios quiera. Pero están exponiendo a los jóvenes, a los sacerdotes, porque es que esto es una guerra. Al contrario, necesitamos que el mundo entero se levante en pie de guerra. Invitar a más personas a que digan sí. A que digan sí. Y cuando usted esté cansado o pensando que se equivocó, que está, pídale a la Virgen María, que ella también la vio duro. ¿O qué me dice una mujer de 7 meses en un burro? Y no se fue a la mejor clínica a dar a luz. Y miren, con amor lo ofreció todo. Y mírela, aquí sigue. Dios les bendiga. Vamos a extender las manos de nuevo a la Virgen María y a renovar nuestra entrega. No es imaginación, es verdad. Aquí está la Virgen. Aquí está Dios. La palabra lo dice, donde hay 2 o más reunidos en su nombre, aquí está Él. Y aquí está nuestra Madre, aquí están los ángeles, aquí están los santos. No vamos a hablar, solo extendemos nuestra mano y le vamos a decir, aquí estamos, Madre, para lo que tú digas. Ayúdanos a perseverar hasta el final. Ayúdanos a no apostatar. Y confiamos que nuestros hijos quedan en las mejores manos, en las tuyas, Madre. Y nuestras familias y todos nuestros asuntos están en tus manos. Y danos la gracia de ser esos intercesores y esos amantes de nuestro Padre Dios, adoradores del Santísimo, alegres, 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 porque el Dios de los hombres ha bajado a nuestro corazón. Alegres porque nuestro corazón es un pesebre que se prepara para darle posada. Y entre San José con la Santísima Virgen María a dar a luz nuestra Madre Santa, la Virgen María, en nuestro corazón. Y que no solo nuestro corazón, sino que todos los hombres se les abran al Espíritu Santo y preparen sus pesebres, sus corazones para que habite nuestro Señor, para que dé a luz a nuestro niño Dios. Bendito seas, Señor, alabado seas, la gloria para ti, Señor. Si estamos aquí es porque te amamos, Señor, a pesar de nuestra miseria y porque nuestra Madre nos ha traído.
dígale a papá Dios que lo ama con el corazón, dígaselo, hermano, que el mundo no se lo dice, dígaselo usted. Siempre que esté rezando, antes de empezar a orar, dígale, papito Dios, me arrodillo porque te amo, Señor. Y te quiero amar más, amar tanto, tanto que no te des cuenta que los demás no te aman. Y amarte por los que no te aman. Y te digo, Padre, que soy muy feliz porque no merezco ser ese militante al cual tú me has llamado. Por eso soy feliz, Padre. Y dame mucho amor, Padre, para poder amar al prójimo y moverme. Y no solo amarte con mi oración y amarte, sino mostrarte mi amor ayudando a mi iglesia en sus necesidades económicas, espirituales, ayudando a los necesitados y a los débiles y a los pobres más pobres que nosotros, física y espiritualmente. Hoy nos vamos de corazón abierto porque tú, Padre, por tu inmenso amor, te has dignado a abrir nuestro corazón a esta misión. Papá Dios, yo te amo. Déjame vivir amándote y morir amándote. No permitas, Padre, que me separe nunca de ti. Enséñame a ser una adoradora del Santísimo Sacramento del altar, adoradora en espíritu y en verdad, amando tu palabra y de la mano de la Virgen María, guiada por el Espíritu Santo hacia tu amor, Padre. Hoy este pueblo, Padre, te decimos, Padre, gracias por el don de la iglesia. Y gracias, Padre, por tu amor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.